que Tomás Rivera Chatz ha dicho se debe a que el gobierno es corrupto y a que el gobierno está gobernado por una claque de corruptos y yo quiero limpiar la casa del PNP. Por segundo año, la Fortaleza se puso de acuerdo con la Junta, aprobaron un presupuesto y lo enviaron a la legislatura, donde la Cámara de Representantes primero y luego el Senado hicieron lo poco que le pueden hacer ya con un presupuesto local. Pero este año, en el presupuesto que Fortaleza trabajó con la legislatura, había, como yo les dije aquí, varias píldoras venenosas. Entre otras cosas, había una reducción de $20 millones al presupuesto de la Asamblea Legislativa. El lunes, cuando firmó el presupuesto, vetó de línea y le redujo al presupuesto casi $6 millones, recortándoselos a las asignaciones que el Senado había alterado. Pero si usted se fija, las que se vetaron van directamente ligadas a iniciativas del Senado y a cosas que había prometido Rivera Chatz en el proceso presupuestario. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Les quiero agradecerles a todos no solamente los comentarios, sino el engagement al video que hicimos la semana pasada con el republicano Javier Ortiz, que yo sé que trajo temas un tanto controversiales a la discusión y yo también comparto con ustedes, algunas veces quisiera poder decir muchas, pero creo que también es bueno escuchar esos ángulos, ese ángulo de la discusión que se da sobre Puerto Rico, que a veces es tan ausente, no, se nos va todo discutiendo lo urgente. Y yo pues quiero hoy compartir con ustedes este nuevo episodio de esta lucha sin cuartel entre Tomás Rivera Chatz y Jennifer González. Parecía que luego del mensaje del estado de situación del país que la gobernadora dio a finales de mayo, pues había habido una tregua y que esa tregua básicamente significaba que se desescalaba en el nivel de los ataques y de la oposición que se ha generado al interior del PNP al propio gobierno del Partido Nuevo Progresista, que la gobernadora había dicho se debe fundamentalmente a las aspiraciones de Tomás Rivera Chatz por la gobernación, que yo creo que ya son muy difíciles de ocultar, y que Tomás Rivera Chatz ha dicho se debe a que el gobierno es corrupto y a que el gobierno está gobernado por una claque de corruptos y yo quiero limpiar la casa del PNP. Pero el hecho cierto es que han rendido prácticamente inoperante la política pública que se le prometió en las elecciones al pueblo de Puerto Rico. Entonces, fíjense cuál ha sido el más reciente enfrentamiento. Estamos en los últimos días del mes de junio. Se cumplen, por cierto, 10 años, el día 30, este martes, de que Barack Obama firmó promesa. Se creó la Junta de Control Fiscal y se le puso a Puerto Rico una supervisión presupuestaria y financiera como ningún gobierno de ningún territorio, ni Estado de la Unión, ni país independiente tiene en este momento en el mundo. Y se le sustrajo fundamentalmente a los políticos puertorriqueños el poder decisional sobre las asignaciones con el dinero del gobierno de Puerto Rico. Usted dirá, bueno, pero en teoría el presupuesto lo hace la oficina de la gobernadora y aunque lo hacen consulta con la Junta, pues ciertamente prevalecen ahí la mayor parte de las cosas que las trae la propia oficina de presupuesto. Sí, eso en lo técnico puede ser verdad, pero la sola oportunidad de que un ente de personas no electas puedan cambiar, eliminar o ignorar por completo el presupuesto trabajado por el gobierno y por la legislatura, de por sí básicamente rinde simbólico y hasta cierto punto sin efectividad el poder que tienen los funcionarios electos por los que nosotros votamos y por los que hacemos campaña. Bueno, pero aún dentro de todas esas dificultades de la supervisión fiscal, este año
por segundo año consecutivo, la Fortaleza había ensayado un proceso de presupuestación en el que ellos trabajaban directamente con la Junta y muy cercanamente en una especie de diálogo permanente, un presupuesto que, aunque se tarda más de lo debido para poder salir de esa primera etapa y entonces ir a la legislatura, pues lo cierto es que hace que el primer borrador que se sale del presupuesto sea bastante ajustado a los lineamientos que da la Junta de Control Fiscal. Y no les quiero aburrir con la terminología ni con cómo es que esto pasa técnicamente. Quiero ir al grano. Por segundo año, la Fortaleza se puso de acuerdo con la Junta, aprobaron un presupuesto y lo enviaron a la legislatura, donde la Cámara de Representantes primero y luego el Senado hicieron lo poco que le pueden hacer ya con un presupuesto local. Desde hace 10 años la legislatura de Puerto Rico tiene muy poca participación y muy poca injerencia en lo que termina siendo el presupuesto, porque lo cogen ya acordado entre Fortaleza y Junta, y el espacio de tiempo que se les da es de 2 semanas, y aunque pidan una semana más de prórroga, ¿qué técnicamente valioso puede hacer en tan poco tiempo la legislatura? Pero este año, en el presupuesto que Fortaleza trabajó con la legislatura, había, como yo les dije aquí, varias píldoras venenosas. Entre otras cosas, había una reducción de $20 millones al presupuesto de la Asamblea Legislativa, o sea, de la rama legislativa. La Junta y la gobernadora se pusieron de acuerdo y le cortaron 20 millones de pesos. Yo les tengo que explicar a ustedes las razones para ese recorte. Las hemos venido discutiendo aquí, son parte de la guerra política entre Tomás Rivera Chats y Jennifer González, y ese fue el desquite de Francisco Domenech, que fue el funcionario del Ejecutivo que trabajó directamente el presupuesto con la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, ahí también había una asignación de $10 millones para una oficina que dirige la esposa de Domenech, de reestructuración del gobierno de Puerto Rico. Había una serie de asignaciones para proyectos especiales que en la semana de tiempo que el presupuesto estuvo siendo considerado por el Senado, después de que salió de la Cámara, Tomás Rivera Chats se encargó de recortar. Y Rivera Chats hizo una conferencia de prensa en la que dijo, pues básicamente nosotros vamos a hacer esto, le vamos a cambiar esto al presupuesto, y se acabó, porque esas son las prioridades. Restituyeron los 20 millones que le había recortado el Ejecutivo a la legislatura, añadieron una serie de recursos presupuestarios a, por ejemplo, a la Administración de Servicios Generales, que la dirige la esposa de uno de los principales asesores de Rivera Chats, el licenciado Antonio Maceira. Y así por el estilo, hicieron un esfuerzo en el Senado de corregir lo que a ellos les parecía que era un manejo del presupuesto ventajoso para desquitarse muchas de las controversias que se han creado políticamente durante este cuatrienio. Pues ¿saben qué? Que en Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico tiene lo que se llama en inglés el poder de line veto. En español se llama veto de línea. ¿Qué quiere decir? Este es un poder que no tiene ni siquiera el presidente de los Estados Unidos y que tienen muy pocos, si no ninguno, de los gobernadores de los estados. Pero que en Puerto Rico existe desde los tiempos de la ley Foraker, por allá, por principios del siglo XX, cuando el gobernador lo nombraba a un presidente americano y lo confirmaba el Congreso, y la legislatura la elegían los puertorriqueños aquí. Y como esas dos lealtades políticas en aquella época causaban muchos desacuerdos, una de las cosas para las que se facultó al gobernador, que era entonces el que representaba al gobierno de los Estados Unidos directamente, es que el gobernador puede tachar del presupuesto asignaciones con las que no esté de acuerdo una vez tiene el presupuesto ante su consideración para firmarlo y convertirlo en ley. Eso se llama veto de línea. Pues Jennifer González, hacía tiempo que un gobernador no hacía uso del veto de línea públicamente en Puerto Rico. El lunes, cuando firmó el presupuesto, vetó de línea y le redujo al presupuesto casi $6 millones, recortándoselos a las asignaciones que el Senado había alterado. Por ejemplo,
le vetó una asignación de $700,000 que el Senado le dio a la Asociación de Puertorriqueños en Marcha, que es una organización de puertorriqueños en Filadelfia, de eso que llaman de la comunidad de la diáspora, y otros 700,000 más que se le otorgaron a otra organización también de la diáspora para la preparación y respuesta en el Caribe, que habrá que ver lo que eso quiere decir. Ahí se fue $1.4 millones de lo que el Senado había aprobado. Además de eso, de los 10 millones que le recortaron a la Asamblea Legislativa y que el Senado había restituido, la gobernadora redujo $2.5 millones. Le dejó 7.5 millones de lo que habían añadido, pero 2.5 se los cortó a la oficina que hace los gastos más sencillos del Capitolio, la oficina de la superintendencia del Capitolio. Ahí está lo de la planta física, ahí está lo del mobiliario de las oficinas, ahí es donde está mucho del gasto escondido que se da para lujos y para prebendas a los legisladores en sus oficinas. Les recortó también, y esta parte es importante que se les explique, $300,000 al presupuesto de la Administración de Servicios Generales para gastos en salarios y puestos de confianza. Y además de eso también le recortó $1 millón a esa misma entidad para servicios profesionales y para un proyecto de contabilidad en unas iniciativas de compras y suministros que tiene la Administración de Servicios Generales y que, según la gobernadora, estaban en contradicción con el sistema de contabilidad único que se quiere implementar en el gobierno y que hace poco provocó una controversia entre Francisco Domenech y la directora de esa oficina, que, como ya les dije, es la esposa del principal asesor político de Rivera Chats, el licenciado Anthony Maceira. Así que ahí la Administración de Servicios Generales perdió entre una cosa y la otra $1.600.000 en dinero que la gobernadora vetó de línea. Y a eso, pues, usted podrá decir, profesor, pero, o sea que la gobernadora se repara o recala en vengarse del Senado en la aprobación del presupuesto. Pues sí, así es, a eso hemos llegado en este cuatrienio de guerra entre el PNP, entre los dos bandos del PNP. Recuerden ustedes que la semana pasada Rivera Chats hizo una conferencia de prensa en la que anunció que no iba a confirmar unos nombramientos que hizo la gobernadora, entre ellos el del secretario de Corrección, Francisco Quiñones, como juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, y que básicamente se los devolvió. Que no le confirmó tampoco una serie de nombramientos de fiscales y que además el Senado dejó pendiente la legislación principal de la gobernadora en este cuatrienio, que es el famoso proyecto de reforma de permisos, que no solamente se quedó pendiente en el Senado, sino también en la Cámara de Representantes. Y cuando la gobernadora retiró en bloque una cantidad de sobre 30 nombramientos la semana pasada, todo el mundo dijo, ganó Rivera Chats, y Rivera Chats se le impuso a Jennifer González. Yo recuerdo haber dicho en mi programa de radio, esta es una movida concertada por parte de la gobernadora que algún tipo de respuesta tendrá a lo que hizo el Senado. Bueno, pues apareció hoy la respuesta, que es el haberle recortado básicamente $6 millones al presupuesto aprobado por el Senado. El gobernador de Puerto Rico puede restar partidas, que es lo mismo que tacharlas, pero no puede añadirle dinero al presupuesto ni puede hacer nuevas asignaciones. Lo que puede es tachar asignaciones y esas asignaciones se le restan al total del presupuesto. Pero si usted se fija, las que se vetaron van directamente ligadas a iniciativas del Senado y a cosas que había prometido Rivera Chats en el proceso presupuestario. Así las cosas, y en este tipo de lo que llamaríamos petty politics, política chiquita, es que se bate el cobre en la política puertorriqueña en esta primera mitad del segundo año del cuatrienio. ¿Cuál va a ser la respuesta? Sentémonos a esperar.
Pero si así termina la primera mitad del segundo año, podemos estar seguros que la segunda mitad, que comienza en agosto, va a prometer. Seguimos mañana.